Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva jornada organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Mi nombre es Pilar Vilella, soy vocal de la agrupación. Voy a presentar a este magnífico ponente que tenemos hoy. En primer lugar, daros las gracias a todos los que estáis conectados. Vamos viendo que van subiendo, que ya sois bastantes y que queréis compartir con nuestro ponente y con la agrupación vuestras dudas y vuestras ganas de aprender. Desde luego ya estamos en una etapa del año que empieza a pesar el curso judicial, empezamos a estar cansados y aún así es un gusto ver cómo continuáis preocupados por la formación. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y también al ponente, porque el tiempo pesa para todos, ¿verdad, Enrique? Estamos ya casi mediados de junio y estamos ya casi con el foco más puesto en las vacaciones que vienen que en lo que nos queda, que desde luego es muy duro. Bueno, Enrique, muy brevemente voy a presentarte. Lo primero de todo, mil gracias por estar con nosotros de nuevo. Me consta que repites y espero que vuelvas a repetir en numerosas ocasiones. Enrique es abogado asociado en Crino Abogados, es especialista en el área de mercantil, tiene experiencia en asesoramiento, planificación y ejecución de operaciones societarias de reestructuración. Es además doctor por la Universidad CEU San Pablo. Hay que mencionar en este caso el premio extraordinario de doctorado y sobresaliente cum laude por una tesis dedicada al gobierno corporativo de sociedades cotizadas. Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema de rabiosa actualidad que son las modificaciones estructurales, el nuevo régimen de transformación, fusión y escisión. El ponente está a vuestra disposición plena para después hacer coloquio, todas las preguntas que consideréis. Así que estad muy atentos, aprovechar al máximo esta ponencia para hacer todas las preguntas y para compartir su conocimiento. Enrique, son todos tuyos. Muchísimas gracias de nuevo y te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Pilar, por la amable presentación. También muchas gracias a Jennifer y Ángel que han participado en la organización de este taller. Yo, la verdad es que para comenzar, y aun a riesgo de resultar repetitivo, de verdad, primero quiero agradecer sinceramente a ASA la invitación y sobre todo la organización de estos talleres, no solo porque llevan mucho tiempo organizarlos y mucho trabajo detrás, sino por el contenido tan variado. Y para los abogados jóvenes y los que aún nos queremos considerar como abogados jóvenes, pues la verdad es que estos webinars resultan de enorme ayuda. Aquellos que ya comenzaron incluso en la época del COVID, además pues tanto por la oferta de formación como por otros eventos que organizan, yo creo que es justo hacer un especial reconocimiento, como digo, a la agrupación de jóvenes abogados de Madrid, encabezados por Alberto Cabello y por todo el equipo que está con él, como Pilar, y como digo, pues por toda la oferta que hacen y toda esa lucha en defensa de la abogacía joven. Por supuesto, también muchísimas gracias a todos los que asistís y estáis al otro lado. La verdad es que además no esperaba ni mucho menos este resultado de gente que se ha apuntado y que se está conectando, lo cual pues solo hace generar un poco de presión a esta ponencia. Bueno, sin más preámbulo, como decía Pilar, mi nombre es Enrique Fernández Sordo y vengo a hablar del nuevo régimen de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, principalmente de la transformación, la fusión y la escisión. No es que dejemos fuera a la cesión global de activo y pasivo, que si bien es cierto que es un tipo de modificación estructural que a lo mejor no se sigue tanto, sino que pues al final pues por razones también de espacio nos tenemos que centrar en cuestiones que son a lo mejor las más relevantes dentro de las modificaciones estructurales desde un punto de vista práctico y de régimen interno. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la nueva norma de modificaciones estructurales ha supuesto un cambio en el procedimiento de llevar a cabo un proceso de modificación estructural tanto a nivel interno como a nivel externo, extracomunitario, es decir, tanto a nivel interno entre sociedades mercantiles españolas como a nivel de transfronterizo entre sociedades comunitarias o extracomunitarias.
Sin embargo, en este caso, por razones de tiempo, solo nos vamos a poder detener en las novedades de la nueva norma de modificaciones estructurales respecto al régimen interno, al régimen de operaciones ejecutadas en España o entre sociedades españolas, ya que, bueno, también entiendo que es lo que más le puede interesar a la abogacía joven. Ya, pues si no, en otra ocasión trataremos la cuestión de las modificaciones estructurales extracomunitarias. De modo que lo que vamos a tratar de explicar desde un punto de vista práctico es, como veis, las novedades más relevantes de la nueva normativa reguladora de modificaciones estructurales y cómo estos cambios han afectado a las tres principales operaciones de modificación estructural, que, como decía, son la transformación, la fusión y la escisión, como digo, desde una perspectiva de régimen interno o español. Bueno, antes de nada, para afrontar con éxito de forma práctica una operación de modificación estructural, hay que tener en cuenta lo que yo considero como la regla de las tres normas en toda operación de modificación estructural. Pues al final, cada sociedad, cada operación y cada sociedad mercantil es un mundo. Es decir, tenemos las sociedades con varios socios, pero socios bien avenidos o que son familiares o que son amigos en las que todos están de acuerdo y no hay ninguna dificultad para la adopción de acuerdos. Sociedades mercantiles unipersonales en las cuales no hay ni siquiera que convocar a los socios porque hay un único socio y, por lo tanto, la forma de adoptar los acuerdos es mucho más operativa, o el caso en las que tenemos sociedades con un grupo de los llamados socios díscolos o disidentes de la línea de la mayoría de la sociedad, que son los que acaban generando ciertos problemas. Bueno, pues para asegurar el éxito de toda operación de modificación estructural, como digo, debemos aplicar lo que son estas tres normas. En primer lugar, que se respeten los derechos políticos y económicos de los socios, es decir, todos los derechos de información previa, de la posibilidad de formular observaciones, de la de enajenar sus acciones o participaciones sociales en caso de que los socios no quieran participar de ese proceso de modificación estructural, es decir, tener muy en cuenta la posición de los socios. Por ejemplo, la de que el tipo de canje sea el adecuado, es decir, el número de acciones o participaciones que le vamos a dar en la nueva sociedad resultante de la modificación estructural. Pues al final el socio es la parte central en un proceso de modificación estructural, de manera que hay que proteger los derechos que estos tienen. En segundo lugar, que se respeten los derechos de terceros ajenos al capital social de la sociedad, pero con interés legítimo en la compañía, de los que distinguimos principalmente dos grupos. En primer lugar, los acreedores, evidentemente. Todo proceso de modificación estructural puede tener unas implicaciones muy relevantes para ellos y para los créditos que ostentan frente a la compañía, pero también proteger los derechos de los trabajadores. Y esta es probablemente una de las novedades más importantes de la nueva norma reguladora de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Que los trabajadores de la sociedad o de una sociedad interviniente en un proceso de transformación o de, bueno, más que de transformación, principalmente de fusión o escisión, los trabajadores, como digo, pasan a ser actores protagonistas en un proceso de modificación estructural, de manera que hay que tener una especial observancia y cuidado en la protección de sus derechos de información. Y en tercer lugar, la tercera norma, evidentemente, inscribir la operación en el registro mercantil. Y esto puede sonar obvio. Bueno, alguno va a decir, hombre, claro, gracias por decirnos la obviedad. Yo lo que quiero decir con esta tercera norma es que en realidad lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los distintos criterios de los registradores mercantiles. ¿Por qué? Porque además de que para que inscriban la operación de modificación estructural en el registro, que ésta surta sus efectos, la cuestión es que la nueva norma de modificaciones estructurales plantea algunas dudas, algunas cuestiones que no solo no estaban resueltas con la anterior norma, sino que con la redacción de la nueva pasan a ser un poco problemáticas o por lo menos interpretables. De manera que tenemos que ir también a veces con ciertas presunciones o atender a los criterios de los registradores mercantiles, aquellos que ya van inscribiendo o calificando las primeras operaciones, a la espera de que la Dirección General de los Registros y del Notariado, hoy llamada Dirección, bueno, es muy largo el nombre, pero todos creo que los que os manejáis en la práctica mercantil sabéis a lo que me refiero, pues a la espera de esas resoluciones de la Dirección General, lo que tenemos que hacer es cumplir
y adaptarnos a esos requisitos de los registradores mercantiles para que la operación tenga éxito y sea finalmente inscrita. De manera que si nos preocupamos en tener una especial observancia a estas normas, la norma previsiblemente saldrá bien. Bueno, ¿por qué tenemos una nueva norma de modificaciones estructurales si realmente todos estábamos aparentemente felices, contentos y satisfechos con nuestra ya vieja y derogada Ley de Modificaciones Estructurales del año 2009? Es decir, que tampoco es que estemos hablando de una norma que sea especialmente antigua. Bueno, pues esto viene por mandato comunitario, por la denominada Directiva de Movilidad del año 2019, que en resumidas cuentas lo que vino fue a ordenar a los Estados miembros a que adaptásemos nuestros respectivos ordenamientos jurídicos a esta directiva comunitaria, que principalmente trataba de proteger los derechos de socios, acreedores y trabajadores en operaciones transfronterizas, es decir, entre sociedades de distinta nacionalidad. Pongamos, por ejemplo, el caso de una sociedad española que se fusiona con una sociedad francesa. De modo que lo que pretende esta directiva comunitaria es armonizar el régimen legal de ambos ordenamientos para que, con independencia de que la sociedad absorbente sea la española o sea la francesa y por lo tanto tengamos que tener una especial observancia sobre la norma reguladora de modificaciones estructurales de un país o en otro, pues que en estos supuestos, de forma armonizada, la directiva comunitaria presta un especial interés en que queden suficientemente protegidos los derechos de los socios, de los acreedores y de los trabajadores de las sociedades intervinientes en la operación de modificación estructural. ¿Qué pasó con esta directiva? Bueno, pues aquí me vais a permitir que utilice una expresión poco correcta. Lo que hicimos en España con esta directiva comunitaria fue lo que popularmente se conoce como una españolada. Y de hecho, no solo una españolada, sino dos españoladas. Y ahora me vais a entender. La primera de ellas fue llegar tarde. Es decir, transponer de forma tardía y extemporánea esta directiva comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, este es el motivo, en realidad, por el que la nueva norma de modificaciones estructurales viene en un Real Decreto Ley. Si recordáis, cuando estudiábamos en la carrera en Derecho Administrativo, el Real Decreto Ley estaba reservado para aquellas cuestiones de extraordinaria y urgente necesidad. Y claro, uno puede decir, hombre, no sé si era extraordinariamente urgente y necesario una nueva norma reguladora de modificaciones estructurales, teniendo en cuenta que ya teníamos otra. Bueno, pues realmente esa es la explicación de que venga en un Real Decreto Ley, que íbamos tarde y que transpusimos de forma tardía esa directiva que, si no recuerdo mal, tenía que haberse traspuesto en enero de 2023, insisto, estoy hablando de memoria, y al final se hizo mediante un Real Decreto Ley del mes de junio de 2023. Al final también hace un año, que es cuando se publica en el BOE, pues la situación parlamentaria era complicada, no sé si igual más o menos que la actual, pero una situación complicada con cercanía de elecciones generales, de manera que al final el legislador optó por transponerlo de manera urgente por vía de Real Decreto. Un Real Decreto Ley, el 5/2023, que los que os dediquéis al procesal también conoceréis, porque no solo se dedica a las modificaciones estructurales, o sea, es un totum revolutum. También, como digo, los procesalistas lo conoceréis porque regula el recurso de casación civil, también trata ayudas a los habitantes de la isla de La Palma por el volcán, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. O sea que al final, pues, bueno, una forma de legislar en nuestro país a la que lamentablemente ya estamos acostumbrados. Yo os decía que eran dos las españoladas, esa era la primera, la de llegar tarde. La segunda es que alguien pensó que debía ser buena idea que, hombre, que sí, llegábamos tarde, pero que tal vez Europa no nos echaría tanto la bronca por llegar tarde si lo que hacíamos era adaptar todo su sistema de modificaciones estructurales transfronterizas también a las modificaciones estructurales internas. Y es aquí donde está la principal novedad de esta nueva norma, que a su vez, y a mi juicio, representa lo que considero el principal problema, porque hemos adaptado a nuestro ordenamiento para operaciones internas un sistema que está diseñado para operaciones transfronterizas, lo cual implica
que la norma sea especialmente garantista y proteccionista con socios, acreedores y trabajadores, muy especialmente con los trabajadores, como decía anteriormente, cuando yo particularmente dudo mucho que ello fuese necesario en operaciones internas. Es decir, la directiva, claro que tiene sentido. Es obvio que se deben proteger los derechos de socios, acreedores y trabajadores de una entidad, por ejemplo, que va a ser absorbida por otra sociedad extranjera, comunitaria o no. Pero a nivel interno, no sé si tenía sentido este sistema. O sea, claro que se deben proteger los derechos de socios, acreedores y trabajadores. Claro que sí. La cuestión es que ya estaban protegidos esos derechos en la vieja ley de modificaciones estructurales, pero al haber adaptado a operaciones internas un sistema previsto para las operaciones transfronterizas, pues hace que ahora un proceso de modificación estructural interna sea un poco más rígido o, digamos, más tedioso y que haya que atender a más requisitos procedimentales de los que teníamos antes. Si leemos la exposición de motivos de este Real Decreto Ley en lo que a las modificaciones estructurales se refiere, claro, no nos va a decir que esto se ha hecho así porque llegásemos tarde. No, hombre, lo que nos dicen es que se ha optado por esta vía para armonizar el régimen español con el comunitario. Lo que pasa, que esto en mi opinión es un poco una verdad a medias, porque sí se armoniza con el ordenamiento comunitario en lo relativo a las modificaciones estructurales transfronterizas, pero no a las internas. El resto de países, no sé todos, pero no, muchos no han cambiado su régimen de modificación estructural interna porque la directiva ni siquiera lo exigía ni lo aconsejaba siquiera, ¿no? Pero bueno, la realidad, por otro lado, es que esta es la nueva norma y que podremos debatir durante un rato si nos gusta más o menos, si nos parece adecuada, acertada o no, que la realidad es que si queremos ejecutar una operación de modificación estructural, debemos ceñirnos a esta nueva norma, pese a las muchas dudas que plantea. Y pongo un ejemplo en cuanto a las dudas. Mirad, cuando hace un año, justo hace un año ahora, se publica en el BOE el Real Decreto sobre modificaciones estructurales, ya se discutió mucho acerca de en qué momento entraba en vigor la nueva normativa regulada de modificaciones estructurales, es decir, sobre el régimen transitorio. Problema que vino generado, de nuevo, si me permitís la expresión, por una cierta chapuza legislativa. Mirad, cuando se publica en el BOE el Real Decreto Ley, lo que hace es, en el momento de la publicación en el BOE, derogar la Ley de Modificaciones Estructurales de 2009. Y en una disposición transitoria, lo que establecía, por otro lado, es que el título relativo a las modificaciones estructurales de ese Real Decreto entrarían en vigor al mes siguiente de su publicación en el BOE, lo cual aquello generó que durante el mes de julio de 2023, en puridad, no tuviésemos una norma vigente reguladora de modificaciones estructurales en nuestro país, porque la ley anterior estaba derogada y la nueva norma no había entrado en vigor. Es verdad que esto es una cuestión que ocurrió hace un año, que ya vino resuelta por los registradores mercantiles a través de adoptar un criterio de exigir acreditar que el proyecto era anterior a la entrada en vigor de la nueva norma para regirse por la nueva norma, si no se regirían por la posterior. Pero que esto lo digo, como decía, para que entendáis un poco que esta nueva norma plantea algunas dudas cuya solución, me temo, que hasta que no tengamos algunas resoluciones de la Dirección General, van a seguir patentes. De manera que lo que voy a tratar de hacer es establecer de una manera un poco práctica cómo, en mi caso, cómo en mi opinión, afrontaría algunas de estas cuestiones problemáticas si queremos afrontar un proceso de modificación estructural. Bueno, ¿qué implica la nueva norma reguladora de las modificaciones estructurales internas? Bueno, internas y transfronterizas, pero en este caso internas. A ver, la primera y más importante conclusión es que las modificaciones estructurales siguen siendo modificaciones estructurales, es decir, la fusión sigue siendo una fusión y la escisión sigue siendo una escisión. No ha cambiado el fondo jurídico societario de la operación, pero sí la forma y procedimiento de llevarla a cabo. Y esa es en puridad la primera conclusión. La ejecución de una operación de modificación estructural interna conforme al nuevo régimen legal exige de la observancia de determinados requisitos procedimentales novedosos, que es realmente lo que constituye el objeto y materia de esta ponencia. De modo que
pasamos a ver los aspectos y las novedades más relevantes. Primera novedad del Real Decreto Ley 5/2023 de modificaciones estructurales frente a la Ley de modificaciones estructurales de 2009. En primer lugar, se necesita proyecto de modificación estructural ahora también en el caso de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que al final es verdad que en la vieja Ley de modificaciones estructurales, a diferencia de la fusión o de la escisión, en la transformación bastaba con un informe del órgano de administración. Esto tenía cierto sentido porque la transformación, aunque es una modificación estructural, no lo es de carácter patrimonial como lo es la fusión o la escisión, lo es más de carácter personal. Esto ha cambiado. Ahora hay un proyecto, un contenido de proyecto común a todas las modificaciones estructurales, es decir, transformación, fusión o escisión, y luego de forma concreta y específica algunos apartados con las especificaciones propias de cada operación. Por lo tanto, en el caso de la transformación, debemos de elaborar un proyecto que contenga las menciones que todo proyecto de modificación estructural, con independencia de cuál sea la operación, se habrá de cumplir, es decir, la identificación de la sociedad o sociedades intervinientes en la operación. Una de las novedades es establecer un calendario indicativo de cómo se pretende ejecutar, si ese proyecto va a ser depositado previamente en el registro mercantil, cuándo se va a hacer la comunicación a socios, acreedores, a socios y trabajadores para la formulación de observaciones, convocatoria de la Junta, adopción de los acuerdos, elevación a público, etcétera, etcétera. Y aparte, pues el resto de cuestiones que sí que venían ya recogidas en la Ley de Modificaciones Estructurales, como identificar si existen derechos especiales otorgados a los administradores, a los socios, perdón, ventajas a los administradores, qué implicaciones tiene para los acreedores o qué consecuencias para el empleo. Como segunda novedad del Real Decreto Ley, un informe de administradores. Esto realmente ya estaba previsto en la Ley de Modificaciones Estructurales, solo que ahora con dos novedades. Primera, de cuestión de carácter temporal. Si bien en la Ley de Modificaciones Estructurales se establecía que la Ley de 2009, que el informe era un informe de administradores sobre el proyecto, de la literalidad de la norma parece que el informe se puede formular con carácter anterior a la formulación del proyecto. Y como segunda novedad es que ahora ese informe debe tener dos partes, o bien dos informes, o bien un único informe, pero con dos secciones distintas, secciones cada una de la cual va a ir destinada a un grupo distinto. El primero a los socios, como digo, esto se mantiene igual que se mantenía antes, pero el segundo a los trabajadores. Y recordad lo que decía al inicio, que los trabajadores, conforme al nuevo Real Decreto Ley o a la nueva norma reguladora de modificaciones estructurales, pasan a ser actores protagonistas en un proceso de modificación estructural. Con respecto al informe de administradores sobre el proyecto, para socios es verdad que esa parte, igual que pasaba antes, es prescindible si así lo acuerdan todos los socios de forma unánime y junta universal, es decir, en un proceso de modificación estructural de forma simplificada. Y en el caso de los trabajadores, es verdad que la ley no establece de forma expresa que los trabajadores puedan renunciar a ello. En principio, no soy laboralista, pero no creo que este informe sea un derecho irrenunciable de los trabajadores y, por tanto, no creo que existiera ningún inconveniente para que pudieran renunciar. Pero es verdad que, por otro lado, la norma lo que sí establece es que este informe para trabajadores no será necesario si no existen, evidentemente, trabajadores en las compañías que se fusionan o que se extienden, porque sean sociedades, por ejemplo, únicamente de contenido patrimonial. Siguiente novedad. Ahora los trabajadores, además de ser destinatarios de un informe solo para ellos, van a tener la posibilidad de formular opiniones y observaciones. Y matizo, opiniones y observaciones, que aunque parezcan sinónimos y que me estoy refiriendo a lo mismo, en realidad no. En realidad la norma lo que dice es que tendrán derecho a opinar sobre el informe de los administradores y el derecho a formular observaciones sobre el proyecto de modificación estructural. Opiniones y observaciones que además los socios deberán tener en cuenta y anotar en el momento de adoptar el acuerdo en la Junta General. Algo así como
Bueno, pues los socios hemos tomado nota de lo que han formulado los trabajadores en el plazo legalmente previsto sobre el proyecto de fusión y luego que pues, van a adoptar el acuerdo, evidentemente. O sea, no sé si va a haber algún socio que se eche atrás por el mero hecho de unas observaciones realizadas por los trabajadores. En cualquier caso, como digo, son unos criterios, unos procedimientos que hemos de cumplir. ¿Para qué? Para conseguir la consecución de esa regla número 3 que decía anteriormente, la de la inscripción en el registro mercantil, porque si no hemos asegurado los derechos de información de los trabajadores y el derecho de información a través de la emisión y puesta a disposición del informe y, en segundo lugar, su derecho a la formulación de observaciones, muy probablemente el registrador mercantil no nos inscribirá esa escritura de fusión, de escisión o de lo que sea. Siguiente novedad, esta también importantísima. Se ha modificado por completo el régimen de protección de acreedores. Si recordáis, la ley de modificaciones estructurales, en el caso de las fusiones y escisiones, lo que tenían los acreedores es que, una vez adoptado el acuerdo de fusión o de escisión, la sociedad debía realizar un anuncio, o bien una comunicación individual, o bien un anuncio en el BORME, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario, informando del acuerdo de fusión o de escisión, otorgando el plazo de un mes a los acreedores cuyos créditos hubiesen nacido antes de ese anuncio y no estuvieran ya suficientemente garantizados, informando a sus acreedores, como digo, a oponerse a la fusión en el plazo de un mes, de manera que si se oponían a la fusión, la sociedad debía prestar garantías o asegurar esos créditos para que la fusión pudiese llevarse a cabo. Bueno, este era el régimen, como digo, en la ley de modificaciones estructurales y ahora ha cambiado por completo. Ahora ese régimen de oposición, ese derecho de oposición se cambia por un derecho a la obtención de garantías con dos novedades, a mi juicio, importantísimas. Uno, que ese procedimiento de derecho a la obtención de garantías se produce ex post al acuerdo de fusión. Es decir, ya no es como, ex post a la ejecución de la modificación estructural, es decir, al otorgamiento de la escritura. Antes no ocurría así. Antes la sociedad, una vez adoptado el acuerdo en junta, lo anunciaba, lo publicaba y tenía que esperar un mes hasta poder ir al notario. Ahora no. Ahora, una vez que lo hemos anunciado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, al día siguiente o el mismo día que sale el anuncio en prensa, podemos ir al notario y podemos ejecutar y otorgar la escritura de fusión o de escisión. Y es ahí entonces cuando nacerá el derecho de los acreedores a la obtención de garantías. Es más, incluso los propios administradores podrán solicitar al registro mercantil el nombramiento de un experto independiente para que este experto diga si esas garantías son adecuadas o no. ¿Cómo se traduce esto? En que en el proyecto de modificación estructural los administradores deberán ofrecer algunas garantías a los acreedores y se queda ahí. La cuestión es, ¿y qué pasa con aquellos acreedores cuyos créditos ya se hayan suficientemente garantizados? Recordad que la ley de modificaciones estructurales anterior, la ley les excluía la posibilidad de oponerse a la fusión. Por ejemplo, acreedores, un banco que tuviese una hipoteca con una de las sociedades que se fusionan. Bueno, pues al estar suficientemente garantizado ese crédito mediante la fusión de una hipoteca, ese banco en concreto no tendría derecho a oponerse a la fusión. En este caso no lo dice, pero la práctica presume que si hay acreedores con créditos suficientemente garantizados, no será necesaria la formulación o el ofrecerles garantías. Pero eso con los que sí que los tienen, con los que no los tienen, en el proyecto algo habrá que decir o no. Hay algunos autores que sostienen que ese ofrecimiento de garantías no es imperativo. De hecho, si leemos el contenido literal de la ley viene a decir que se podrán establecer un ofrecimiento de garantías, ni siquiera lo ordena. Esto ya ha sido objeto de debate en este año que llevamos en vigor de esta ley. Hubo un registrador mercantil, me parece que fue en Barcelona, que dijo que era obligatorio y hay algunos otros autores que han sostenido que no es obligatorio. Sin embargo, yo no tengo conocimiento de que esto ya se haya resuelto por vía de resolución de la Dirección General. Si alguno ya lo sabe, por supuesto,
le agradeceré que lo comparta. Pero decía que eran dos novedades. La primera, que no hay derecho a oposición, y la segunda, y también más importante, que no paraliza el procedimiento de obtención de garantías. Es decir, cuando un acreedor tiene conocimiento de la operación y considera que las garantías ofrecidas en el proyecto no son adecuadas, puede instar un procedimiento, según los casos, o en el registro mercantil o en el juzgado de lo mercantil, para que se le ofrezcan unas garantías a su juicio adecuadas. Pero mientras inicia ese proceso, en el registro mercantil o en el juzgado de lo mercantil, la operación de fusión no se paraliza, y eso es importantísimo. La fusión, si el resto de cuestiones están correctas, se va a inscribir, es decir, no queda paralizada ni suspendido el mero ejercicio de un derecho a la obtención de garantías, lo cual esto hace que ahora el procedimiento de modificación estructural en este apartado pueda resultar incluso más ágil de lo que era antes. Como decía, cabe la posibilidad de que los administradores soliciten un informe de experto independiente al registro mercantil para que se manifieste si dichas garantías son adecuadas o no, sobre lo que ya hemos hablado. Otra de las novedades es el derecho de los socios a la enajenación de sus acciones o participaciones, socios que no estén conformes con la operación, que sean, como decía, de la línea disidente y quieran salirse de la operación. Esto en realidad es un poco parecido a lo que había antes, la ley de modificaciones estructurales. Antes era un derecho de separación, ahora es un derecho de enajenación que lleva un procedimiento específico en la ley. Y otra de las novedades más importantes procedimentales de la nueva norma de modificaciones estructurales es la necesidad de en toda operación de modificación estructural, sea transformación, fusión o escisión, aportar un certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social y de Hacienda de que la sociedad se halla al corriente de pago de sus obligaciones tributarias. ¿Qué sentido tiene esto? Pues mirad, en mi opinión, no mucho. Y esto viene, como decía, del problema de haber traspuesto a régimen interno lo que estaba previsto para modificaciones transfronterizas. En una operación transfronteriza, claro que tiene sentido. Al final, pues la Seguridad Social o Hacienda va a decir, oiga, yo no quiero que usted se marche a otro país y me deje aquí sin pagar la cuenta. Señor registrador, no deje que esta sociedad se vaya a este país si a mí me debe dinero. Eso, como digo, en operaciones transfronterizas tiene sentido. En operaciones internas, pues no sé si tiene mucho sentido. Bueno, en mi opinión, desde luego que no. Incluso que a lo mejor puede ser hasta perjudicial para la ejecución de determinadas operaciones de modificación estructural. Había un autor que decía, hombre, no tiene sentido que ahora la norma de modificaciones estructurales permita fusionarse a las sociedades en concurso y, sin embargo, exija la acreditación de estar al corriente de pago en Hacienda y Seguridad Social, porque a lo mejor es que si estoy en concurso o en una situación preconcursal, evidentemente estoy en insolvencia y a lo mejor, claro que no estoy al día con la Seguridad Social o con Hacienda. Ese es el primer problema. Pero el segundo es, ¿qué entendemos por Hacienda? Pero sí, todos sabemos lo que es la Tesorería General de la Seguridad Social, pero Hacienda es un concepto muy genérico. Se puede estar refiriendo a la Hacienda estatal, a la autonómica o a la local. Y claro, ¿qué certificado hay que aportar? Hombre, evidentemente, aquí habría que aplicar la norma de lo que abunda no daña. O sea, cuantos más aportemos, mejor, pero claro, poned el caso de una sociedad, dos sociedades de Madrid que se fusionan. Sí, aportamos un certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Comunidad de Madrid, incluso del Ayuntamiento de Madrid. Vale. ¿Quiere decir que estas sociedades estén al corriente de pago con todas las administraciones tributarias? Para nada. O sea, a lo mejor esta sociedad con domicilio social en Madrid tiene una promoción de inmuebles en Navalmoral de la Mata y promoción en la cual, ya construido, etcétera, en la que lleva años sin pagar el IBI del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. No está al corriente de pago con esta entidad, con esta hacienda local. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que aportar un documento de todos y cada uno de los municipios? Pues, hombre, yo creo que no. Yo creo que algunos autores sostienen que con la agencia estatal es suficiente y por lo menos, desde luego, esto ya es un consejo,
tampoco demos cuentas al pregonero. Es decir, cuando vayamos a hacer un proceso de modificación estructural y aportemos el balance de transformación o de fusión, pues ahí en el activo no seamos especialmente, en el activo y en el pasivo, claro, no seamos especialmente, demos demasiada información y digamos, sí, tengo un inmueble en Navalmoral de la Mata, no vaya a ser que al registrador se le ocurra entonces solicitarnos el certificado de ese ayuntamiento y por lo tanto retrasar la operación de inscripción. Y por último, de las novedades, determinados cambios en el proyecto de modificación estructural, como decía ahí al inicio, el establecimiento de un calendario indicativo, pero en segundo lugar la posibilidad de que el acuerdo de modificación estructural realice algunas modificaciones sobre el contenido del proyecto. Esto es verdad que la ley anterior no lo contemplaba, pero la práctica societaria sí. Hay alguna resolución de la Dirección General que lo permite. De manera que ahora sí, la nueva norma lo dice de una manera bastante clara. Bueno, el Real Decreto Ley, la nueva norma de modificaciones estructurales, no solo novedoso con respecto al contenido, sino también respecto a la estructura. Los que hayáis estudiado y utilizado la vieja y derogada Ley de Modificaciones Estructurales de 2009, recordaréis que antiguamente el régimen de fusión servía de base al de escisión, al de la segregación y a la de la cesión global de activo y pasivo, con las matizaciones propias de cada operación. Bueno, ahora no. Ahora lo que tenemos es un régimen propio y común y general a todas las modificaciones estructurales, incluida la transformación, y ya de forma posterior las concretas especificaciones propias de cada operación. Esto es lo que algún autor ha denominado como estructura matriusca, es decir, como las muñecas rusas que van saliendo una de dentro de la otra, porque tenemos que ir comenzando desde la parte general hasta ir profundizando hasta una operación en concreto. Es decir, si, por ejemplo, quisiéramos ejecutar una operación de fusión impropia, la más común y habitual, sociedad que tiene el 100% de una filial y absorbe a la filial, pues en primer lugar tenemos que ir al capítulo común a todas las modificaciones estructurales en lo que se refiere a contenido del proyecto, informe de administradores, de expertos independientes, de información, etcétera. En segundo lugar, al capítulo correspondiente a la fusión en lo que a las determinadas especificaciones de la fusión se refiere. Y en tercer lugar, al capítulo correspondiente a la fusión especial con respecto a aquellas cuestiones que, podamos evitar respecto del régimen general. Es decir, que para ejecutar una operación de modificación estructural, en este caso debemos tener un especial manejo y conocimiento de la norma en general, de toda la norma, tanto de la parte general como de la parte especial. Bueno, expuesto el contexto de las modificaciones, del nuevo régimen de las modificaciones estructurales, me quiero detener ya brevemente por el tiempo que llevamos en determinadas cuestiones novedosas o específicas y relevantes de estas tres operaciones de modificación estructural, que son la transformación, la fusión y la escisión. En primer lugar, como yo decía anteriormente, la transformación sigue siendo una transformación. Esto no ha cambiado. Es decir, quizás el caso más común, el de una sociedad anónima que se transforma en una sociedad limitada, o el de una sociedad mercantil en una agrupación de interés económico, una civil en una mercantil o una cooperativa en una mercantil, y en todos los casos también, por supuesto, en sentido inverso. Es decir, la transformación sigue siendo la transformación. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a la transformación? La nueva norma de modificaciones estructurales. Bueno, pues como decía, en primer lugar, que ahora en la transformación también necesitamos un proyecto. Y para elaborar un proyecto de transformación tenemos que ir, como decía antes, a la parte general del artículo 4 y a la parte especial del artículo 20, que además de las especificaciones generales que veíamos antes, incluye el proyecto de elaboración de estatutos sociales conforme al nuevo tipo social al que pretendemos transformarnos y la elaboración de un balance cerrado entre los 6 meses anteriores al adopción del acuerdo, balance que deberá estar auditado si la sociedad se haya obligado a la verificación de sus cuentas anuales. Pero la transformación, por las especificaciones que tiene algunas notas características respecto al resto de modificaciones estructurales. Por ejemplo, en el caso de la transformación no se necesita informe de los administradores dirigido a los trabajadores. Bueno, esto tiene cierto sentido, claro, porque al final, si pasa de una SA a una SL, no ha habido ningún cambio patrimonial, no ha habido ningún cambio en las condiciones de trabajo, ni siquiera en el centro de trabajo. Por lo tanto, lo normal es que
bueno, lo normal, es que la realidad es que no surte absolutamente ningún efecto para la sociedad más allá de que ha cambiado, si queremos decir un poco, su apellido, su forma jurídica, pero que no trasciende a las relaciones laborales. En cambio, sí se exige el informe de los administradores en la sección destinada a los socios, salvo, claro está, y como decíamos anteriormente, que los socios decidan de forma unánime y en junta universal prescindir de ese informe, entre otras cuestiones, porque lo que tiene que decir ese informe probablemente ya venga establecido en el proyecto. Es decir, si os dais cuenta de lo que llevamos un rato hablando, al final el proyecto de modificación estructural lo vamos a sacar adelante, pero que al final vamos a trabajar más y hacer más documentos de lo que hacíamos antes en la ley de modificaciones estructurales. Otra de las especificaciones propias de la transformación, en este caso no hace falta un ofrecimiento de garantía a acreedores. Mismo criterio que en el caso de los trabajadores. El hecho de pasar de una sociedad anónima a una limitada no cambia para nada la situación con respecto a los acreedores. El deudor sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma personalidad jurídica, el vencimiento de los créditos sigue siendo exactamente el mismo. Ahora bien, el hecho de que no haya que establecer en el proyecto un ofrecimiento de garantías a acreedores y, por tanto, que tampoco los acreedores puedan iniciar un procedimiento de derecho a la obtención de garantías en el registro en el juzgado, no implica que el proyecto no tenga que establecer si hay implicaciones o no para los acreedores, porque realmente sí que las puede tener, pero implicaciones de carácter personal. Por ejemplo, la transformación de una sociedad mercantil en una sociedad en la cual los socios sí pasen a responder de las deudas sociales, al contrario de lo que ocurre en las sociedades anónimas o en las sociedades limitadas. En el caso de la transformación, por otro lado, sí se exige el certificado de hallarse al corriente de pago en Seguridad Social y en Hacienda. Esto es común a todas las modificaciones estructurales con independencia del tipo y con las especificaciones con respecto a Hacienda que habíamos dicho anteriormente. Y una de las novedades, a mi juicio, más incomprensibles de la nueva norma es la que establece el artículo 22 del Real Decreto Ley, que establece la necesidad de informe de experto independiente para las aportaciones no dinerarias en caso de una transformación en sociedad anónima. A ver, lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, me voy a Derecho de Sociedades básico, es que en la creación de acciones de una sociedad anónima, mediante aportación no dineraria, se exige la elaboración de un informe de un experto independiente que acredite la suficiencia del capital desembolsado para la creación de esas acciones. Y esto será exigible en la creación de acciones de una anónima, ya sea en el momento de la constitución o ya sea en cualquier ampliación de capital. La cuestión es que, tal y como está redactado el artículo 22, no queda claro a qué supuesto se refiere. Es decir, si se refiere a un supuesto en el que, con carácter simultáneo a la transformación en una anónima, ampliamos capital y emitimos acciones, hombre, ahí sí que tendría sentido, pero no haría falta que lo dijera la ley. Es que ello ya vendría establecido por mandato de la Ley de Sociedades de Capital. Oiga, usted está emitiendo acciones por una aportación no dineraria y se necesita informe de experto independiente. Hay otros autores que sostienen que no, que es que si tú has creado participaciones sociales de una SL mediante aportaciones no dinerarias y ahora esas participaciones las transformas en acciones, se exige un informe de experto independiente. Yo no estoy del todo de acuerdo y pongo un ejemplo. Yo constituí una SL en el año 2000 con un capital social de 100.000 euros por una aportación no dineraria por aportar un inmueble, pongamos el caso. Ahora esa sociedad la transformo en sociedad anónima. Pero el informe de experto independiente, ¿qué va a valorar? Porque evidentemente el valor de esa aportación no dineraria en el año 2000 no es el mismo que ahora en 2024. ¿Se tiene que ceñir ahora o si se tiene que ceñir al año 2000? Como digo, aquí lamento no poder ser de mucha ayuda, porque es algo que he discutido con algunos compañeros, cada uno tenemos una interpretación y de nuevo me temo que hasta que la Dirección General no diga nada, no tendremos mucha luz al respecto. Por otro lado, y en el régimen de transformación se mantiene la necesidad, como decía antes, del balance de transformación y, aunque no queda resuelto en el Real Decreto Ley, la posibilidad de operaciones concatenadas. Esto es, la posibilidad de que una sociedad se transforme, por ejemplo, de una SA en una SL y con carácter simultáneo y en unidad de acto ejecute una escisión parcial. La Ley de Modificaciones Estructurales no lo establecía, el Real Decreto Ley tampoco lo establece, pero la práctica societaria parece que
no pone ningún tipo de inconveniente a este tipo de operaciones concatenadas. Voy rápido para las cuestiones que quedan y sobre todo por el tiempo que llevamos. La fusión, exactamente igual que en la transformación. La fusión sigue siendo una fusión. La integración de dos o más sociedades en una única sociedad mediante la transmisión en bloque por sucesión universal de su patrimonio y la asignación de acciones o participaciones a los socios de la absorbida en la sociedad absorbente, que puede ser una sociedad ya existente o una sociedad de nueva creación. Pero en lo que respecta a las novedades relativas al proceso de fusión conforme a la nueva norma, en primer lugar, lo mismo respecto al proyecto de fusión, tenemos que ir a las especificaciones generales del artículo 4 para toda modificación estructural y a las especiales del artículo 40 para el proceso de fusión. Pero en este caso sí que necesitamos informe de administradores para los trabajadores. Aquí tiene cierto sentido. A lo mejor la operación de fusión, pues bueno, todos hemos conocido en prensa operaciones de fusión en la que se integran dos grandes compañías, hay determinados trabajadores que dejan de ser necesarios y por lo tanto se produce un despido de todos ellos. Bueno, pues este informe trata de establecer un régimen de información a todos estos trabajadores o un supuesto también habitual. Una sociedad que absorbe a la otra, los trabajadores de la absorbente pasan a ser trabajadores, perdón, los trabajadores de la absorbida pasan a ser trabajadores de la absorbente, la cual se subroga en antigüedad y coste de los contratos laborales de estos trabajadores. Se mantiene, evidentemente, el informe de administradores para los socios, pero al igual que lo hemos dicho ya, es renunciable si todos ellos así lo establecen de forma común por unanimidad y en junta universal. Sí que es aplicable el procedimiento de obtención de derecho a la obtención de garantías a los acreedores, sí es necesario el certificado de hallarse al corriente de pago en Seguridad Social y Hacienda, y sigue estableciendo la necesidad de un informe de experto independiente en caso de que alguna de las sociedades intervinientes en la fusión sea una sociedad anónima. Y eso es una de las cuestiones en las que me quiero detener. Cuestiones que me vais a permitir de nuevo que haga una cierta crítica a la forma en la que se ha llevado a cabo esta nueva norma de modificaciones estructurales, y es que este Real Decreto podía haber aprovechado a subsanar o corregir algunas cuestiones que no quedaron claras en la Ley de Modificaciones Estructurales. El Real Decreto Ley sigue diciendo, como decía la Ley de Modificaciones Estructurales, que en una fusión en la que participe una sociedad anónima se exige un informe de experto independiente. Y la realidad es que esto no es del todo así. La realidad práctica es que se necesita informe de experto independiente si una sociedad anónima emite nuevas acciones como consecuencia de la fusión. Pero por lo que hemos dicho antes de la Ley de Sociedades de Capital, porque estamos hablando de una aportación no dineraria, no por el hecho de que se fusionen las sociedades. Es decir, si vemos el gráfico que tenéis en pantalla, una SA que participa al 100% en una SL y la SA absorbe a la SL, no se necesita informe de experto independiente porque la SA no amplía capital, porque ya tiene el 100% de la SL de la misma manera que si la fusión fuese en sentido inverso. Era uno de los, digamos, errores de la Ley de Modificaciones Estructurales y, lamentablemente, el Real Decreto no ha aprovechado a corregirlo. Segunda cuestión, también con respecto al informe de experto independiente, en este caso en fusiones indirectas. ¿Qué es una fusión indirecta? Un modelo como, por ejemplo, el que veis en el gráfico. Esto es lo que popularmente se conoce como que la abuela absorbe a la nieta, en un grupo de sociedades participadas íntegramente al 100%. Bueno, pues en este caso, el Real Decreto Ley, como la Ley de Modificaciones Estructurales, de una forma incomprensible, sigue diciendo que en este tipo de operaciones se requiere sí o sí de informe de experto independiente. Y esto no tiene ningún sentido, porque en una operación de fusión indirecta, como esta que estáis viendo, a ver, aquí sí que se produce un efecto claro, sobre todo para la sociedad 2, la hija en el árbol que estamos utilizando. La sociedad 2 dice, oye, yo no he participado en este proceso, pero resulta que a mí me habéis quitado una parte de mi patrimonio, que es lo que yo tenía en sociedad 3, pero esa parte de mi patrimonio ahora se la ha quedado la sociedad 1. Y por eso la ley establece la obligación de compensar económicamente a la sociedad 2 por el perjuicio causado por la pérdida de ese patrimonio. Podríamos decir, ¿es que ese informe de experto independiente tiene por objeto calcular si esa compensación es adecuada o no? No. El informe de experto independiente
tiene el contenido que establece la propia ley sobre el informe de experto independiente, sobre la suficiencia del capital, sobre si el tipo de canje es adecuado. Pero vamos a ver, no hay ningún tipo de canje en una operación como la que estamos viendo ahora. La sociedad 1, que tiene el 100% de 2, que tiene el 100% de 3, la sociedad 1 no tiene necesidad de ampliar el capital social porque de forma indirecta ya ostentaba su participación en 3. Problema que tenía la ley de modificaciones estructurales y que por las prisas que hemos tenido en la elaboración de este Real Decreto Ley no se han corregido. Tercera cuestión, la problemática de la protección de acreedores en fusiones inversas. Una fusión inversa es, como ya sabéis, aquella en la que la filial absorbe a la matriz. Bueno, la cuestión es que ese tipo de operaciones, antiguamente, en vigencia de la ley de modificaciones estructurales, se utilizaban como una forma de reducción de capital encubierta. Poned un caso como el gráfico que os estoy mostrando. La sociedad 4 absorbe a su matriz filial 1. La sociedad 4 tiene un capital social menor que la sociedad 1, pero al final el capital social resultante va a ser el de la sociedad 4, que es el del absorbente. Si tiene un capital social inferior al de la sociedad 1, la cifra de protección de acreedores la hemos reducido. Antes, con la ley de modificaciones estructurales, algún autor advirtió de esto, pero dijo, pero bueno, realmente no pasa nada porque los acreedores tienen ese derecho de oposición que tendrían también en una reducción de capital social en el caso de una sociedad anónima, o en la obligación de constituir una reserva legal o una asunción de responsabilidad en el caso de una sociedad limitada. Ahora no. Ahora podemos reducir el capital social a través de una fusión indirecta sin que los acreedores puedan decir nada más allá de ese derecho a la obtención de garantías. Pero ojo con esto, porque aquí los acreedores sí van a tener una posibilidad más real de decir, oiga, es que esta operación objetivamente me está perjudicando porque la cifra de protección que yo tenía, que era el capital social, ahora como consecuencia de la fusión se ha reducido. Y la cuarta y última cuestión es sobre el informe de los administradores para los trabajadores. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un problema con respecto al el contenido del artículo 9.2 en relación al 53. El 9.2 establece una aparente obligación del informe de administradores para trabajadores, aun en el caso de que la fusión se haya adoptado de forma unánime, y sin embargo el artículo 53, en el caso de las fusiones especiales, es decir, el de una fusión impropia, una sociedad que absorbe a una filial 100% participada, expresamente excluye la necesidad de informe de administradores, sin especificar si en el caso de los trabajadores se necesita o no. Bueno, ¿cuál es el criterio correcto? No lo sé. Hasta que no se pronuncie la dirección general, no lo sé. Yo, particularmente, os voy a decir cómo trato el tema. Voy a hacerme un poco aquí de autopromoción. Esta cuestión es un asunto que he tratado muy recientemente en un artículo escrito junto a Segismundo Álvarez Royo Villanova, que muchos le conoceréis, es un notario, absoluta persona de referencia en modificaciones estructurales. Y nosotros lo que venimos a establecer aquí es que de forma teórica y de forma crítica consideramos que en el caso de una fusión impropia no es necesario el informe de administradores para los trabajadores, porque aunque haya una sucesión, una subrogación del absorbente sobre la absorbida, al final la cadena de control sigue siendo exactamente la misma. Pero eso lo decimos desde un punto de vista teórico. Desde un punto de vista práctico, tanto él como yo, lo que decimos es, todo esto está muy bien, pero no me lo voy a jugar. Y vamos a hacer el informe de administradores para trabajadores porque al final, de nuevo, volvemos a la regla número 3, lo que queremos es que nos inscriban la operación en el registro mercantil. Y porque no nos la vamos a jugar a que un registrador mercantil nos eche la operación para atrás. ¿Por qué? Porque cuando te viene un cliente y te pide que fusiones estas dos sociedades y el registrador mercantil te diga que no te la inscribe porque no has elaborado el informe de administradores para los trabajadores, al cliente no le podrás contar que es que hay un artículo en la ley mercantil que dice que, en la revista, la ley mercantil, que dice que no es necesario, porque al final el criterio del registrador prevalece. Para nosotros no es necesario, pero en la forma práctica, hasta que no se pronuncie la dirección general, evidentemente la recomendación es que hagáis este informe de administradores para trabajadores.
Y terminando ya, y cuando me tengáis que cortar, por supuesto me cortáis, compañeros, con respecto a la escisión, simplemente dos pequeños apuntes. La escisión, igual que la fusión, igual que la transformación, sigue siendo la misma operación. No ha cambiado el fondo. La escisión puede ser total, puede ser parcial, o dentro de la escisión parcial puede ser una segregación en función de quién recibe las participaciones de la sociedad beneficiaria. En este caso sucede lo mismo con respecto a la fusión. También tenemos determinadas especificaciones en el proyecto de escisión con respecto al general de las modificaciones estructurales, es decir, informe de administradores para trabajadores, para socios, salvo que renuncien a ellos, ofrecimiento de garantía a acreedores, certificado de IAS al corriente de pago en Seguridad Social y Hacienda, y de nuevo, informe de experto independiente si participa una SA. Pero de nuevo decimos exactamente lo mismo que en una fusión. No será en realidad en la práctica necesario el informe de experto independiente, aunque participe una SA en el proceso de escisión, si la sociedad beneficiaria de la escisión no emite nuevas acciones como consecuencia de la escisión. Pero sí que quiero decir, y con esto termino, dos novedades relevantes con respecto al procedimiento de escisión en relación al régimen anterior. En primer lugar, es que ahora el proyecto exige que se produzca una descripción del activo y del pasivo, ojo, también de la escindida, en el caso de la escisión parcial. Y esto, de nuevo, me vais a permitir que diga que no tiene sentido. Es decir, en el caso de una escisión total es evidente, o sea, al final tienes que identificar todo el activo y todo el pasivo, porque al ser una escisión total, la sociedad escindida se extingue y ese patrimonio se adjudica a dos o más sociedades beneficiarias. Pero en una escisión parcial, dicha descripción del activo y el pasivo y los criterios de reparto tendrán lógica respecto a la sociedad beneficiaria de la escisión parcial, es decir, a esa porción del patrimonio, a esa unidad económica que transmitimos a la sociedad beneficiaria, pero a la que permanece en la sociedad escindida, como digo, no sé si tiene mucho sentido. Pero, de nuevo, conclusión, al final este régimen lo que nos va a hacer es trabajar más. Y con respecto a la segunda y última novedad, es un cambio muy significativo en el régimen de responsabilidad por deudas en la escisión parcial. Y es un cambio que podemos apreciar si comparamos el actual artículo 70 del Real Decreto Ley con respecto a lo que era el artículo 80 de la Ley de Modificaciones Estructurales, como digo, en una escisión parcial. ¿Qué es lo que dicen estos artículos y cuál es el cambio? Lo que establecen estos artículos es que en la transmisión de una unidad económica, de las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas, responderán el resto de sociedades beneficiarias, en su caso, hasta el importe del activo neto atribuido en la escisión, y de forma subsidiaria la propia sociedad escindida por la totalidad de la obligación. ¿Cuál era el problema de este artículo 80? Que decía, vale, muy bien, esto ocurre si las obligaciones resultan incumplidas por la sociedad beneficiaria, pero no decía nada de qué pasaba si las obligaciones eran incumplidas por la sociedad escindida. Y al final, como no decía nada, ¿cuál era la conclusión? Pues mala suerte. Es decir, ¿cómo se utilizaba en la práctica esta ausencia legal? Pues que lo que hacían al final las sociedades es que si una sociedad que tenía dos ramas o dos unidades económicas, lo que hacía era precisamente llevarse a una sociedad beneficiaria la rama solvente, dejando en la sociedad escindida la rama insolvente o la rama mala. ¿Por qué? Porque al llevarnos la solvente, la sociedad escindida, cuando incumpliese sus obligaciones, iba a responder ella, pero a la sociedad beneficiaria no. Y de esa manera, pues le habíamos hecho, permitidme la expresión, la 314 a los acreedores. Esto, ahora sí, voy a terminar con una alabanza al Real Decreto Ley. Esto se ha modificado y ahora el artículo 70 sí que exige, sí que establece un régimen de responsabilidad de las obligaciones incumplidas por las sociedades extinguidas. Es verdad que de una manera limitada hasta el activo neto atribuido, pero al menos es una manera en la que sí que hemos avanzado. Así que después de también criticar muchas cosas de esta norma, creo que también era justo decir las cosas positivas.
Con esto, nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Siento también el haber ido tan rápido, pero al final son muchísimas las novedades y cuestiones a tratar en este régimen, muchas otras que han quedado en el tintero. Y aquí en la presentación, aunque creo que la han colgado, tenéis a vuestra disposición mis datos de contacto, mi email o mi cuenta en LinkedIn para aquellos que quieran escribirme. Quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Mira, tenemos una pregunta que nos han dejado por aquí, es la siguiente. Nos preguntan que si se podría decir que esta nueva ley simplifica los procedimientos y da mayores garantías a los socios y acreedores. Pues, a ver, si simplifica, no. Desde luego que no. El procedimiento, como digo, lo hace ahora mismo más tedioso, más rígido. Todo, insisto, a la espera de que se pronuncie, si hay alguna resolución de la... A ver si ahora lo digo bien. Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la antigua Dirección General de Registros y el Notariado, y hasta que no haya una resolución de la Dirección General no sabremos si hay determinados requisitos procedimentales de la nueva norma reguladora de modificaciones estructurales nos los vamos a poder evitar o no, como por ejemplo el que decía, el informe de administradores para los trabajadores. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, sí, o sea, sí que creo que ahora el procedimiento es más garantista con socios y con trabajadores, no tanto con acreedores. Y eso es un poco también una de las cuestiones que yo no termino de entender. O sea, al final, como decía al inicio, esto sí que tiene sentido evidente para las modificaciones estructurales transfronterizas, es decir, el proteger los derechos de información de aquellos trabajadores que a lo mejor se ven ahora trabajando para una entidad extranjera, aunque sea comunitaria, no deja de ser una entidad extranjera. Pero claro, al transponer eso a un régimen interno y ser especialmente proteccionistas con los trabajadores y quizás menos con los acreedores, es decir, que les hemos quitado su derecho de oposición ahora por un derecho a la obtención de garantías, en un momento, obtención de garantías cuando la operación ya está inscrita y cuando las posibilidades de revocar la inscripción de una modificación estructural son muy remotas, pues hombre, yo ahí creo que, como decía, no tiene sentido. Supongo que esto responde más a cuestiones de política legislativa, pero bueno, que respondiendo a la pregunta, sí, más garantista con trabajadores, creo que no tanto con acreedores. Tenemos otra pregunta de Pedro y nos pregunta que si en una fusión de una sociedad íntegramente participada no hay que publicar el proyecto de modificación, pero sí el acuerdo de modificación. ¿Eso sería correcto? Sí, efectivamente, en las fusiones especiales es la sección séptima, si no recuerdo, la de las fusiones especiales. Bueno, a ver, espera, me he adelantado demasiado. Puedes evitar el depósito del proyecto si así lo acuerdan también los socios de la propia sociedad absorbente. Es decir, es verdad que la fusión de una sociedad, una matriz que participa al 100% en una sociedad filial es una fusión especial que conlleva unos requisitos, bueno, el poder evitar determinados requisitos procedimentales. Pero el depósito será necesario y la celebración de juntas será necesaria en la absorbente, es decir, en la de arriba, si así lo solicitan determinados socios. No recuerdo ahora, puedo mirar el porcentaje concreto, pero no recuerdo cuál era el porcentaje, no sé si eran socios con el 5%. Pero si en cambio todos los socios de la sociedad absorbente están de acuerdo o también es una sociedad unipersonal o se adopta en junta universal, entonces ahí sí que puedes ejecutar el acuerdo de una manera mucho más rápida que antes. Acuerdo en junta general donde la matriz absorbe a la filial, publicas el anuncio, eso es imprescindible, eso sí, la publicación del anuncio del acuerdo de modificación estructural, sea en el BORME y en un diario de la provincia o sea mediante comunicación individual y escrita, y una vez que ya he anunciado
el acuerdo de fusión, procederá al otorgamiento de la escritura y a la inscripción en el registro. Tenemos otra pregunta de parte de María José, que dice: ¿con qué plazo de antelación se deberá formular el proyecto si aprobamos en Junta General Universal y por unanimidad? ¿Puedo formular el proyecto con la misma fecha de aprobación del acta? Porque el informe que se ha de poner a disposición del órgano de administración no exige que lleve aparejado el proyecto y es lo que realmente necesito hacer con antelación. A ver, es muy buena pregunta. Me voy primero a los plazos máximos. Lo que establece la norma, tanto la actual como la anterior, es que el acuerdo de junta debe ser adoptado al menos dentro de los 6 meses siguientes a la de elaboración del proyecto de fusión o de modificación estructural. ¿Vale? Ahí me voy a los plazos máximos. A los mínimos. ¿Se puede hacer un proyecto de fusión en misma fecha de un acuerdo de Junta General acordando esa misma fusión? Sí. Lo voy a decir de otra manera. Antes, desde luego, que sí, con la vieja ley de modificaciones estructurales. Ahora, con la cuestión del informe de los administradores para, sobre todo, los trabajadores, es aquí donde está el problema. O sea, la primera respuesta sería contundentemente sí. No tiene obligatoriamente que pasar un plazo determinado entre la elaboración del proyecto y el acuerdo de la Junta de adopción de la fusión. O lo voy a simplificar aún más. Fusión de 2 sociedades que no tienen trabajadores, ¿vale? Por lo tanto, no es necesario el informe de administradores para trabajadores. Entonces, en ese caso, sí, sin duda, puedes elaborar el proyecto de fusión y en misma fecha el acuerdo de junta de las 2 sociedades o si es una íntegramente participada pues, de esa sociedad en misma fecha. Si sí que tienes trabajadores, es aquí donde está la cuestión y es aquí donde lamentablemente no tenemos todavía respuesta, porque si hay trabajadores y por lo tanto les tienes que poner a disposición el informe, pues es aquí donde está el problema de interpretación, porque el artículo 5 establece que tiene que ser puesto al momento de convocatoria de la Junta General, pero claro, alguien dice, ya, pero es que si es en Junta Universal no hay convocatoria. ¿Tengo que ponerlo a disposición en el plazo de un mes? ¿O lo tengo que poner a disposición de los trabajadores en los términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que dice que en un plazo adecuado, sin decir cuánto? Pues a ver, insisto, si no tienes trabajadores y por tanto no tienes que hacer el informe, lo puedes hacer. Si sí que tienes trabajadores, a la espera de lo que diga la Dirección General, yo te contesto con cómo lo he planteado yo. Y es que como no me la quiero jugar a que un registrador mercantil se tire la operación para atrás, lo que haría sería poner a disposición de los trabajadores el proyecto y el informe un mes antes de la celebración de la Junta General y un mes después la celebración de esa Junta General, junta que, como he dicho antes, deberá tomar en consideración las anotaciones sobre las observaciones y opiniones que le hayan formulado los trabajadores. Pues esto sería todo, Enrique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los que habéis asistido y a los que habéis formulado las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.